Hola a todos, ¿cómo estás? Bienvenido a otro podcast del Doctor Oso 101. Ya sabes, hablamos de psicología, hablamos de tecnología y de otras artes. Y hoy, como puedes ver, tengo una súper invitada desde Costa Rica para hablar sobre el manejo de las emociones, que es bien importante. Bienvenidos al podcast del Doctor Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital. Ahora sí, pues nada, aquí para presentar a mi invitada, que es la doctora Mayela Vargas desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Mayela? Hola, muy bien, ¿y vos? Muy bien, aquí muy contento de tenerte como invitada porque este tema es bien importante, sobre todo, digo, no nada más en la vida adulta, sino empezando desde chavitos, desde muy jóvenes, que es todo este tema de el manejo de las emociones y que, pues cuando somos adolescentes, pues nosotros lo vemos muy bien, pero los papás lo sufren, los tíos lo sufren, y los adultos en general lo sufrimos bastante. Cuéntanos, ¿cómo está esto de las emociones? Bueno, este asunto de las emociones, a final de cuentas, tiene que ver con todos los miembros de la sociedad, Ujú. con los adultos, con los adolescentes y con los niños. Porque lamentablemente el hecho de no aprender sobre el manejo de las emociones y que muchas veces se presenta en la adolescencia es porque precisamente desde la niñez, pues no tuvimos acceso al tipo de información que necesitamos para poder manejar las emociones. Y en la vida adulta, pues entonces es cuando más se evidencia porque tenemos que seguirnos relacionando con otras personas de nuestra misma edad, por decirlo de algún modo, lo que a nivel de adolescencia se le llaman pares. Ujú. Entonces, este asunto, a final de cuentas, viene desde la raíz y la raíz sería entonces nuestros padres, el modelo de crianza y la niñez. Ok, vamos a empezar desde lo más básico, que sería qué cosa es una emoción y cómo es distinto, por ejemplo, de los sentimientos. Exacto. La emoción es aquello que nosotros sentimos y percibimos, ¿verdad? Entonces, la emoción es esa sensación de alegría, de que nos hace reaccionar nuestro cuerpo de alguna forma, Ok. ¿verdad? Entonces, Ujú. digamos, la alegría hace que nosotros sonriamos, la tristeza hace que nosotros nos sintamos mal. Entonces, esas sensaciones fisiológicas, a final de cuentas, son lo que son esa emoción. Los sentimientos es lo que nos viene a generar esa emoción. Entonces, a eso son lo que le ponemos que si es tristeza, que si es alegría, que si es enojo, que si es rabia, que si es ira. La Ujú. sensación fisiológica o física es lo que nosotros llamaríamos emoción. Y el sentimiento es lo que nos genera esa emoción. Ok, bueno, ya una vez que queda esto claro, pues tienes esta fabulosa guía que es el manejo adecuado de las emociones, bueno, experimentación de las emociones en niños y adolescentes. Y uno de los temas que me llama mucho la atención es la estrategia para regular estas emociones. Pero la pregunta que me surge es, pues, siendo muy jóvenes, ¿cómo podemos controlar eso? Porque debe ser difícil, primero, en el tema de los cambios hormonales, pero además el darte cuenta de que a lo mejor estás haciendo algo mal o estás empezando a enojarte mucho y no puedes controlarlo y ¿cómo lo Es, manejan los jóvenes o cómo podrían manejarlo? es que precisamente por eso era lo que te mencionaba, que el tema viene desde muy atrás. Ujú. Nuestros sistemas educativos a nivel latinoamericano no nos enseñan sobre inteligencia emocional, Ok. que eso sería circunstancial para que comprendamos sobre emociones. Ujú. Primero, comprender la emoción. Segundo, sentir la emoción. Luego, cómo manejar esa emoción. El asunto es que hoy en día nos bombardean muchísimo con información sobre decirnos cómo, ¿verdad? Ok. Cómo controlar la ira, Ujú. cómo controlar el enojo. Muchas veces te dicen no llores, pero no te dicen que la emoción hay que vivirla, hay que sentirla. A Ujú. la emoción hay que permitirla que esté en ti y te haga sentir y te haga reaccionar.
El problema está en cómo reaccionas, Ok, porque lo sano sería que cuando yo estoy enojada, le diga a alguien, estoy molesta, se me vea mi cara de enojo, mi cara seria y te diga, estoy molesta, en este momento no quiero hablar contigo, por favor, dame mi espacio. ok, Lo que no se permite a nivel social y no es lo recomendable es que porque yo esté enojada, te grite, te falte el respeto, golpee, lance cosas. Entonces, a final de cuentas, no es que no sintamos la emoción, el problema es cómo reaccionamos ante esta. sí, Entonces, el problema es que hoy socialmente nos bombardean, como te digo, con información de no, no hagas, no digas, ten, pinta, canta, baila, pero para que saques eso. Pero ¿por qué no te dicen siéntela? ujú, Si le permitimos a la gente que sienta las emociones, va a comprender cómo se siente. Entonces, por ejemplo, dentro de esta guía viene, por ejemplo, una estrategia de un termómetro. Entonces, el termómetro te hace ver y decir, bueno, ¿en qué grado estoy enojado? ¿Dónde siento mi enojo? Porque, por ejemplo, el enojo a veces se siente aquí, a veces se siente aquí, a veces se siente en el estómago, a veces se siente en el intestino, a veces se siente en un brazo. Entonces, hay que comprender que precisamente las emociones tienen una reacción en la parte fisiológica. Entonces, podemos darnos cuenta cómo tiene mucho que ver con lo que muchas veces se ha hablado de las enfermedades psicoemocionales, ¿verdad? Y ok, como por ejemplo la fibromialgia, que la gente dice, bueno, pero es que la fibromialgia te hacen pruebas de todo y todo sale negativo. Bueno, ¿por qué? Porque a final de cuentas es una afectación psicológica. Entonces, se manifiesta en el cuerpo de muchas formas y es una emoción que no se trabajó y se manifiesta a nivel del cuerpo. Y eso es lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. ok. Entonces, muchas de las enfermedades físicas que tenemos dependen o están generadas a través de las emociones. Por supuesto, por ejemplo, se habla que muchas veces el cáncer, Ujú, lamentablemente a nivel hormonal, nosotros tenemos hormonas que trabajan en partes específicas del cuerpo. ujú, En el caso del cáncer, ujú, los niveles altos de cortisol, que es la hormona que se produce por medio del estrés, ujú, si no sabemos controlar los niveles de cortisol, lo que hacen es intoxicar nuestro cuerpo. ¿En qué sentido? Una, te genera adicción al cortisol. Por ok, eso muchas personas cuando están en modo relajación necesitan seguir haciendo algo, porque tanto hemos intoxicado el cuerpo con cortisol que entonces el cuerpo empieza a exigirte cortisol. El problema es que mantener estas altas dosis de cortisol hace que se vayan a ciertos órganos del cuerpo que no saben tolerar esta hormona y a ujú, final de cuentas ahí es donde se desarrollan enfermedades, como muchas veces sucede en el caso del cáncer. Entonces hay que tener noción de cómo algo tan simple como una emoción te puede generar estrés, puede estresar tu cuerpo, puede elevar los niveles de cortisol y cómo esto puede desencadenar en una enfermedad. ok. Oye, está muy interesante. Ahora, quiero preguntarte de esta forma lo siguiente. Esta guía, ¿cómo, cómo ayuda al adolescente a controlar, a controlarlo? Digo, porque lo que estás diciendo tiene mucho que ver con el bagaje que traemos educativo, cómo nos han enseñado en nuestra casa, cómo nos han educado. Pero hablando, por ejemplo, de papás que a lo mejor no han sabido cómo manejar todo esto, ¿cómo pueden ayudar a los jóvenes o los jóvenes que están, que puedan descargar tu guía o que puedan aprender en algún taller contigo, en algún tipo de acercamiento contigo? Cómo lo pueden usar ellos y luego también subirlo a educar al papá? Mira, el resultado de esta guía se da porque precisamente mi tesis yo la realizo recién saliendo entre pandemia y recién saliendo de pandemia. Entonces, Ok. cuando yo realizo todo el estudio social para poder tomar las muestras de la guía,
me doy cuenta que los chicos tenían o estaban en ese momento encerrados por Ujú. COVID. No querían hablar ni siquiera con sus propios amigos, cuando tú sabes que nosotros, por ejemplo, nos quitaran nuestros amigos en nuestra época de adolescencia, era como si nos quitaran el agua. Sí. O sea, no lo aceptábamos y no lo permitíamos. Y ellos estaban alejando a sus propios amigos. No Ya. hablaban con sus padres, no hablaban con nadie. Entonces, en el estudio nos damos cuenta que lo que ellos están haciendo es encerrarse en su habitación, en su Ujú. recámara. No querían hablar con nadie, ni siquiera con sus padres. Entonces uno decía, no están desahogando sus emociones por alguna parte, o sea, todo lo están reprimiendo. Entonces fue donde decidí hacer esta guía que es de autoaplicación, Mm. porque nos dimos cuenta que si a final de cuentas el chico quería quedarse en su habitación y por COVID nosotros como profesionales no nos podíamos acercar a ellos, ¿verdad? Entonces les otorgáramos una herramienta en la que ellos tuvieran la posibilidad de trabajar, Ok. porque también hay que entender que a nivel económico a veces los padres de familia tampoco pueden pagar una terapia Sí. Ujú. o hay padres desinteresados en estos asuntos, hay padres que no entienden sobre psicología, hay padres que siguen pensando que la psicología y la psiquiatría es solo para personas con trastornos mentales. Ujú. Entonces, la idea de esta guía es que se pueda autoaplicar. Entonces, está en un contexto muy sencillo para comprenderlo desde los niños hasta los adultos. Y todos los ejercicios en realidad son prácticos para cualquier miembro de la familia. Entonces ella viene muy específica, por ejemplo, qué es una emoción, de qué trata la emoción, cómo sentir la emoción. Vienen 8 estrategias para plantear sobre cada una, sobre autoconocimiento, sobre autoestima, sobre creatividad. Viene explicado qué es cada una de estas, cómo funciona en tu vida, cómo te ayuda con las emociones y trae una estrategia. Entonces, esta estrategia se aplica para que entonces el chico pueda manejar este tipo de emociones que se le presentan. No viene una emoción en específico, sino lo que vienen es una serie de ejercicios en cada uno de estos ítems que a final de cuentas le va a permitir al chico poder trabajar las emociones en general sin Ok. necesidad de estar supervisado por un adulto y sin necesidad, por ejemplo, de tener que salir de casa si fuera el caso, porque entendemos que en pandemia en ese momento pues no se podía salir. Hoy en día se tiene la oportunidad de poder salir y de poder contactar a un profesional hasta virtualmente. Pero en caso de que no se pudiera, queremos que esta estrategia o esta herramienta pueda llegar a las casas, Ujú. pueda ser de información para toda la familia. Entonces, vemos, por ejemplo, la autoestima, el autocontrol, el autoconocimiento, la creatividad, la proactividad, la asertividad. Entonces, cada una de estas trae su propia estrategia. Ok, oye, está muy interesante. ¿Hay tienes o esta guía contempla algún tipo de apoyo audiovisual, que pueda soportar los ejercicios? Claro que sí, de hecho, lamentablemente no se pudo plantear dentro de la guía. Vos sabes que ahora hay muchas estrategias con código QR de que te lleven a un enlace de YouTube y poder ver un video, porque lamentablemente en aquel momento no teníamos cómo. Hasta ahorita se están abriendo un poco las puertas para poder accesar o para poder llegar a los centros educativos, a las familias y a los chicos. Pero dentro del plan está también, por ejemplo, que si los centros educativos están interesados en esta charla o en esta ponencia, pues todo esto se va a subir a YouTube y entonces va a existir propiamente el video de la explicación y de la presentación y de la ponencia de esta guía, donde se va a hablar propiamente de todo lo que es el manejo de las emociones, incluido parte de lo de la guía. Nada más que esto va mucho más amplio de lo que hay dentro de la guía, porque lamentablemente la guía, para que sea de interés en los chicos, no puede ser muy grande, porque sabemos que ellos prestan atención en muy poco tiempo. Entonces, la idea es poder llegarle algunos minutos, pero que sean sustanciosos para este proceso. Ok. Sí, digo, TikTok es uno de los canales preferidos por los muy chicos y además, en 15 segundos hay que explicarles todo lo que hay que saber. Entonces, creo que es un reto bastante interesante para la guía.
Claro, y hay que entender, y si queremos meternos un poquito ahí con tu tema de tecnología y demás, lo preocupante es que es, por ejemplo, esta herramienta, que para Ujú, algunos profesionales nos puede servir de muchísimo. Por ejemplo, para mí es sumamente importante que este mensaje llegue y no por pensar en que esto me traiga clientes o consultantes. Más allá de esto, me interesa más el hecho de que el mensaje llegue, porque los adultos tenemos que comprender que para los adolescentes esta etapa que se viene después de pandemia no es sencillo. Nosotros ya lo vivimos y lo pasamos, pero se nos olvidó y nosotros no entendemos los retos que los chicos tienen ahora. Porque, por ejemplo, ellos están expuestos a redes sociales, ahora cualquier persona los graba, los sube, tú y yo tal vez nos caímos en algún momento y nos vieron las personas que estaban alrededor, hoy en día los filman, los suben a redes y el Internet tiene memoria. Entonces, sí, ellos claro. a nivel social tienen muchísima presión y aparte de esto, de que se exponen en redes, por ejemplo, las herramientas como Instagram, Facebook, TikTok, están bombardeando a estos chicos con información que no toda es ni veraz, ni real, ni científica. Ujú, Entonces, por ejemplo, hay una imagen que a mí me paraliza, que decía, que la vi en Facebook, por cierto, y decía, si no te contesta, no te ama. ujú, Y sí. yo, o sea, y la gente tampoco se informa y la gente tampoco se preocupa por decir quién dijo esto. Entonces simplemente se la mandan al esposo, al novio, al querido, al amante, al amigo. ¿Ves? Si tú no me contestas es porque no me quieres. Y estamos incentivando una serie de relaciones disfuncionales a nivel de pareja, social, de familia, con temas muy severos. Entonces, la tecnología es increíble y maravillosa. Yo todavía no me he metido a TikTok porque precisamente quiero ser muy meticulosa y muy cuidadosa con lo que quiero subir. Quiero que el contenido sea realmente de beneficio, pero yo sí lo veo mucho. Consumo mucho material que veo en TikTok y hay muchas cosas muy buenas, material excelente y me encanta la plataforma y entiendo que hay muchas cosas que se pueden hacer y se hacen muy bien, pero también hay que entender que no todo lo que vemos en redes es real y es positivo. Fíjate que eso me lleva a lo siguiente, que tiene que ver justamente con el podcast, contigo y con lo que has estado diciendo, que es la tecnología. Todo eso de la inteligencia generativa, que todo el mundo le llama inteligencia artificial, por darle un nombre a las cosas, Ujú, es, normalmente o regularmente me han estado llegando muchas aplicaciones terapéuticas apoyadas con inteligencia generativa. ¿Cuál sería tu opinión de estas aplicaciones? ¿Has usado alguna? ¿Y ¿Conoces alguna? y en mi proceso de tesis, en algún momento se dio el tema de esta que la gente está utilizando precisamente para hacer tesinas, tesis, escribir, realizar trabajos, hacer exámenes y demás. Eh, y yo te soy sincera, a mí me da pánico. ¿Por qué? Bueno, en el aspecto educativo, porque obviamente nosotros a nivel de tesis, si no sabes utilizar correctamente este tipo de herramientas, pues es como ponerte una soga en tu cuello, ¿verdad? Claro. Porque esta serie de documentos es lo que te va a permitir graduarte, ¿verdad? Sea como bachiller, licenciado o máster. Y si no lo haces bien y y se dan cuenta que no es tu trabajo, no es tu investigación, no es tu proceso bien hecho, pues entonces, por lo menos en mi país tiene consecuencias y te anulan tu proceso de tesis. Ujú. Entonces, no he utilizado ninguna. Sé que se utiliza muchísimo ahorita, se está utilizando muchísimo, muchísimo en estos procesos terapéuticos. Creo que siempre y cuando la persona que esté utilizando la plataforma lo esté usando de forma responsable, creo que es de mucho beneficio, porque genera mucho material atractivo, mucho general que le permite a las personas sentirse cómodas con lo que se está produciendo, porque esto a final de cuentas se acopla muy bien a las circunstancias de su vida o a nivel social o etcétera. Hay mayor facilidad, pero sí creo que se tiene que utilizar con muchísima responsabilidad, porque vamos de nuevo a lo mismo. Si se genera una imagen con un mensaje equivocado,
Ahora, imagínate cuando se utiliza una de estas herramientas y se utiliza con un enfoque equivocado. Es exactamente el mismo resultado. Entonces, creo que es una gran posibilidad. Creo que la humanidad tiene que ir avanzando precisamente pensando a futuro, pensando en que este tipo de herramientas nos facilitan en ciertas circunstancias. Lo que sí me preocupa es que cada vez estamos perdiendo más el contacto entre humanos. Mira, interesante. Sí, platicando con algunos colegas eh, psicólogos, era lo que platicábamos un poco. Y algunos veían que en el futuro, seguramente, quienes tengan más recursos económicos podrán ir a terapia presencial con un psicoterapeuta, pero quienes no, empezarán a usar esas aplicaciones de terapia, pues no le puedo decir terapia breve porque tampoco cae dentro de la descripción, No. pero sí usarán este tipo de aplicaciones para poder controlar sus emociones en el día a día. De hecho, pues hoy instalé una que está bien interesante y que te ayuda a ir haciendo un registro de cómo te vas sintiendo, si te sientas mal, si crees que estás en un bache depresivo, etcétera, etcétera. Y que bueno, finalmente te dice la aplicación, esta información que estás recopilando, podrías mostrarla a un profesional de la salud mental para que puedas llevar como Ujú, ujú. una guía de proceso, ¿no? Claro, es que a final de cuentas esto serían como las famosas pruebas que realizamos nosotros en terapia, ¿verdad? Entonces, eh, el detalle es, Juan, por eso te digo, hay cosas que pueden funcionar, nada más que sí hay que revisarlas. Por ejemplo, nosotros como terapeutas, a final de cuentas, si tú me llegas con dos hojas diciéndome, este es el resultado de esta prueba o de esta aplicación que yo utilicé, habría yo que enterarme y yo revisarla para ver en qué contexto, qué te preguntó, qué tan profunda fue la evaluación, porque Ujú, para eso son las pruebas en psicología, ¿verdad? Porque entonces no solo a veces aplicamos una, aplicamos dos para obtener un resultado macro. Entonces, es excelente, pero siempre y cuando sepamos precisamente lo que te digo, ¿verdad? Cómo es el contenido de estas aplicaciones, porque sí, es una herramienta que creo que le permite más a la persona conocerse a sí misma, ujú. ¿verdad? Ir en este proceso diario, porque antes la gente llevaba una agenda para decir, mañana tengo cita a las 9, mañana tengo este proceso, hoy tengo esto a las 6 de la tarde, mañana tengo esto a las 5, pero tomarte esos minutos para hacer esa autoevaluación creo que es muy importante, porque lamentablemente hoy en día vivimos tan a la carrera que la gente no se toma esos minutos para hacer esa evaluación propia. Lo menos que estamos haciendo es invirtiendo tiempo en nosotros. Entonces, a mí me encantaría que las personas tengan el tiempo de hacer eso que hiciste tú. O sea, de que se tomen ese momento del día para poder llevar ese registro que le facilita un poco, porque antes teníamos que hacerlo escrito. Por ejemplo, todavía hay diario de las emociones, Sí, sí. ¿verdad? Entonces, llevar ese registro y poder decir, bueno, al final hay un resultado a los 7 días, a los 15 días, X tiempo, cuando se establece, de estás así, 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 así. Entonces facilita mucho, pero creo que el hacer ese autorreconocimiento en esta sociedad actual que va tan a la carrera, eso sería fascinante, que la gente ojalá lo tomara más en cuenta. Pero pienso que a futuro sí va a terminar sucediendo o que nos vamos a ver todos a través de una pantalla, ¿verdad? O como dicen ustedes, va a ser un lujo poderse sentar frente a un terapeuta. Exacto, sí. Sí, sí. Oye, quiero preguntarte otras cosillas más, Adelante. que tienen que ver con todo esto y que pues platicábamos que también estabas haciendo y que para nosotros sería como muy importante dentro del podcast escuchar un poquito de ello. Primero tiene que ver, y pasando por el tema de la tecnología, con el tema del bullying. Eh, Quiero pensar que parte de esta guía que que nos estás presentando, pues también tiene que ver con que, pues, podrían los jóvenes manejar sus emociones a través, o bueno, para combatir el bullying, ¿no? O para pasar por el bullying sin sentirse tan afectados. Ujú, ujú, claro.
Por eso la autoestima es un punto importante dentro de esta guía. El hecho es que muchos de nosotros, como andamos por la vida, yo les digo, rotos un poquito, ¿verdad? Porque todos venimos de familias disfuncionales en mayor o menor grado. Lamentablemente, vamos de nuevo, la educación que a todos nos brindaron es tan diferente que no a todos se nos brindaron estrategias adecuadas para el crecimiento personal, Ujú, ¿verdad? Entonces, posiblemente tenemos esa deficiencia a nivel de autoestima y tenemos que recordar que el violentador o el bulliador percibe ciertos rasgos en nosotros. Lo que él cree que en nosotros son deficiencias, como por ejemplo etnia, rasgos sociales, rasgos físicos, problemas de autoestima, ¿verdad? Entonces ellos utilizan este tipo de cosas como estrategia para poder reconocer a estas personas a las que ellos van a violentar o van a bullear. Entonces, por eso la autoestima es sumamente importante. Necesitamos fortalecer la autoestima. Ayer, de hecho, conversaba con un profesional que está estudiando criminología ujú, y precisamente tocamos ese tema y me decía, es que cómo nos trataban nuestras mamás. El chiste de la chancla voladora no es solo chiste, ¿verdad? Había mucho maltrato físico, mucho maltrato verbal. Entonces, creces creyendo, en la mayoría de los casos a nivel latinoamericano, que no eres suficiente, ujú. ¿verdad? Porque lamentablemente no en todos los hogares se nos refuerza y se nos dice, no te preocupes, vas a salir adelante, tú eres una gran persona, eres un gran chico, eres una gran chica, no importa que hoy te caíste, mañana te vas a levantar. Siempre que le pongas ganas y si igual no sale, bueno, hay que buscar ayuda, siempre hay que tratar de esforzarse un poquito más, eres grandiosa, no importa cómo te veas por fuera, lo que importa es lo que hay dentro, eres una persona súper fuerte, tienes cosas lindas. O sea, si todos creciéramos reforzándonos las cosas positivas y no solo lo negativo, pues entonces todos tendríamos un nivel de autoestima al llegar a la niñez o a la adolescencia mucho más alta y a la hora de encontrarnos con un buleador o con un violentador, pues entonces podríamos manejar esta situación un poco mejor. Obviamente, a nivel de preadolescencia o adolescencia, los chicos tienen un millón de inseguridades, así hayan sido reforzados por sus padres desde pequeños. O sea, que las espinillas, que la voz, que me salen pelos por toda parte, que no me veo bien, que no soy grande, que no soy chico, que no me crece, que sí me crece, que tengo de más, que tengo menos. Entonces, hay un montón de circunstancias que es un poco difícil, pero de ahí la importancia de siempre incentivar a los padres que en esta etapa tan difícil de los chicos, pues sigamos reforzándolo, porque es muy difícil pasar por la adolescencia y más uno solo, y más en esta sociedad actual donde los padres están muy ensimismados en sus propias situaciones y no los culpo porque la vida está complicada para todos, pero a final de cuentas, si trajimos hijos al mundo, tenemos que entender que ellos en este momento siguen necesitando de nosotros. Entonces ahí es donde hay que voltear la mirada y seguir incentivando en ellos, escucharlos. El canal de comunicación se ha cerrado, porque, por ejemplo, la mayoría de los chicos que son bulleados no dicen que son bulleados. Ujú, Entonces eso quiere decir que el canal de comunicación en casa está cerrado. En las escuelas siguen pensando de, ay, si te empuja el chico es porque te gusta. Ay, es porque no sabe cómo decirte que te gusta. O sea, seguimos justificando las acciones de un bulleador, un violentador, con absurdos, sin entender que sigue siendo violencia. Y hoy en día el bullying, basta el bullying cibernético también, ujú, retomando la tecnología, lo que hablábamos de los videos, se graban conversaciones, piden fotografías, videollamadas, etcétera, mensajes. Entonces, es muy fuerte la situación que se está dando en el bullying, pero tratamos con la guía, con este montón de estrategias, a que los chicos por lo menos puedan reforzar de alguna forma. Por eso te digo la importancia de que es de autoaplicación, pero sí necesitamos que en casa se haga un trabajo fuerte porque eso involucra a toda la familia en general y sobre todo que las consecuencias del bullying hoy en día son muy severas. Tenemos chicos realizándose cutting, tenemos chicos con ideas suicidas, tenemos chicos con problemas de depresión severos. O sea, se está atendiendo, por ejemplo, en Costa Rica en este momento, chicos con problemas de emociones y con problemas de autoestima
y con problemas de depresión muy, muy, muy pequeños. Estamos viendo chicos con trastornos desde los 4 años. Entonces, Wow. es muy fuerte porque tenemos que recordar que, por ejemplo, estos chicos de 4 años nacieron en bullying, nacieron en pandemia. Ujú. Entonces, aquí es donde estamos viendo la punta del iceberg de pandemia, porque esto no solo golpeó a los adolescentes que estuvieron encerrados y no compartieron con sus pares, no solo afectó a los padres de familia que muchos perdieron su trabajo, tuvieron que aprender a trabajar en casa y el estrés de tener los niños en casa, la esposa en casa, todos en casa y no sabían convivir y todos encerrados, sino los niños que nacieron en pandemia. Tengo, por ejemplo, dos conocidas de casos donde la abuelita llegaba a cuidarlos y llegaba con cubrebocas. Termina pandemia hace casi 4 años y la abuelita se quita el cubrebocas y los niños lloran, no la reconocen. Exacto. Conocían a su abuela con la boca tapada. Sí. Y son niños que no salían de la puerta de su casa. Y ahora, ¿cómo los llevas al jardín de niños? ¿Cómo los llevas al kinder? ¿Cómo haces que socialicen? Entonces, imagínate eso, esa futura sociedad, siendo niño, siendo preadolescente, adolescente y adulto. Sí está complejo. Mucho, Y esto me mucho. lleva a la siguiente pregunta, que es otro de los temas que también tocas, no necesariamente en esta guía, pero de los que sé que hablas, que es el tema de el manejo de las emociones para empoderar a la mujer, porque me imagino que todo esto también viene de todo este proceso que nos estás contando y de repente la mujer se siente, pues que, no sé cómo explicarlo, no sé cómo ejemplificarlo, pero devaluada, que a lo mejor merece el abuso o que es abusada, etcétera, etcétera. Claro. Creo que aquí por lo menos rompemos un poquito con, si nos queremos devolver un poquito, rompemos un poquito con el asunto de COVID, Ujú, porque lamentablemente a nivel latinoamericano, México, Latinoamérica en general, el machismo es algo todavía muy fuerte y muy arraigado en nuestra sociedad. Entonces, hay mujeres, por ejemplo, he trabajado con muchos grupos de mujeres donde se dedicaron a ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la ama de casa, y un día su esposo se va con una más joven o se va con una más bonita o le dice estoy harta, estás vieja, estás fea. Y muchos casos son mujeres que no desarrollaron una profesión o ujú, tenían una profesión y la dejaron de lado por dedicarse a ser madres, a ser esposas y lamentablemente las dejan y creen que porque su compañero se fue, se acaba el mundo. ya, ujú, Y tras de eso, lidiando con el asunto emocional de esa pérdida, con ese duelo de la pérdida. Y ujú, cuando muchas veces estas parejas les dicen precisamente lo que te mencionaba anteriormente, estás vieja, estás fea, no sirves para nada, me voy con una mejor que tú, etcétera, etcétera. Entonces, no solo es el duelo por la pérdida de la relación, sino que tras de eso socavan tu autoestima y estas mujeres no saben cómo salir adelante. Entonces, está ese grupo. Está luego el grupo de adolescentes que pasan a ser personas adultas jóvenes y que precisamente vienen de familias disfuncionales, vimos todos rotos por la vida y con problemas severos de autoestima, llegan a la vida adulta y tras de eso se meten en relaciones donde son complejas o difíciles. ujú, Entonces, sigue siendo más de lo mismo y de por qué todo esto viene desde el proceso de la niñez. Tenemos que entender que cuando ya llegamos a la mayoría de edad, tenemos que hacernos responsables de nuestro propio proceso. Ya no podemos seguir culpando a nuestros padres de lo que pudieron, de lo que hicieron o no hicieron. Tenemos que entender que a final de cuentas hacen lo que pueden con lo que tienen, pero ya entonces somos nosotros los que nos tenemos que ser responsables. Pero seguimos estando en pañales a nivel de las emociones y es donde nos metemos en relaciones de pareja y demás, o en trabajos y también abusan de nosotras, no nos pagan lo que nos corresponde o nos dicen no sirves para nada. Y entonces la mujer sigue perdiendo este empoderamiento.
sigue sintiendo que es un ser humano de segunda clase. Y la sociedad refuerza muchísimo esto, los gobiernos refuerzan muchísimo esto. A nivel latinoamericano se ve como una arquitecta no gana lo mismo que un arquitecto por Ujú, el simple hecho de ser mujer. Entonces, también veámoslo desde lo comercial. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, una presto barba o navajilla o como le llamen a estas que son para afeitar aquí en México, hay azules y rosadas? Las azules de hombre, las rosadas para mujer, pero ¿cuál crees que vale más? Las rosadas. O sea, y son artículos de primera mano necesarios para una mujer. Entonces, seguimos siendo explotadas de alguna forma u otra. ¿Qué es la idea de trabajar este tema? Que la mujer entienda que tiene derechos, que la mujer comprenda que es valiosa, que la mujer entienda que es un eslabón de la sociedad, que la mujer entienda que es una vértice, es un punto importante en el proceso de crianza de los hijos, de las familias, de la sociedad, del trabajo. No es posible que se haya manipulado tanto este tema que a final de cuentas hay más mujeres en el mundo y somos las marginadas, ¿verdad? De hecho, hoy en día se nos mata, se desaparecen, etcétera, y son más las mujeres que los hombres. No digo que con los hombres no suceda, claro que sí, este tema se da en ambos sexos, pero lamentablemente la mujer sí se sigue viendo de muchos siglos para acá que sigue manteniéndose y no es posible que estamos en pleno siglo XXI y sigamos pensando como en la época de piedra. Entonces la idea es que la mujer entienda que hay algo más allá. A nivel espiritual también, que se vea, que se valide, que se quiera, que se respete. Entonces no es solo esa lucha en contra del machismo y decir, no, no permito, no me pisoteen, no, ya no voy a limpiar, ahora limpia tú. No, ese es enriquecimiento para ella. Es que ujú. se vea, que se valide, que se mire en el espejo como la mujer valiosa que es, que entienda que ella es importante, que cuando ella se trabaja a ella misma, los frutos de su trabajo se ve reflejado en las personas que están alrededor de ella, que sepa decir que no, que es algo muy importante. No se nos enseña a decir que no. Nos sentimos mal si decimos que no, que aprenda a poner límites, que aprenda a expresarse y decir sus emociones. Porque, por ejemplo, ahora tengo una familiar que su esposo está pasando por un proceso de cáncer y ella está Ujú. súper preocupada por los hijos, por el marido y por todo. Yo le dije, ¿y tú? No, es que mamá tiene que poder con todo. No, mamá no es superheroína. Entonces es decirle a la mujer, date esos espacios. ¿Quién te dijo que no te puedes salir a tomar un café? ¿Quién te dijo que no te puedes ir de vacaciones? ¿Quién te puede decir que no está permitido? Estoy cansada de mis hijos, estoy cansada de mi marido. Necesito vacaciones, necesito que me ayuden, necesito ese espacio para mí. Entonces, precisamente enseñarle a la mujer que no se sienta mal por decir que no, por decir necesito y por decir no quiero. Exacto. Hoy está muy interesante eso. Y eso me lleva de regreso a la guía, ¿no? La guía tendría que ser esta base para que niños, niñas y especialmente las niñas puedan empezar con este proceso y finalmente puedan ser adultas, con esos valores que mencionas, ¿no? Exacto, creo que esa es mi mayor esperanza, de que pueda llegar a muchas más personas, a muchos más niños, para que podamos marcar una diferencia. Yo Ujú, sé que lamentablemente el mundo sigue dando vueltas, pero tenemos que preocuparnos por hacer algo, porque realmente yo siento que como el mundo va, estamos como en una pendiente y ujú. somos una bola de nieve y esto no tiene fin. Lamentablemente, en lo que terminó pandemia al día de hoy, yo sigo viendo consecuencias, sigo viendo efectos y siento que no se están abordando como debería. Yo recuerdo que yo soy enfermera y hace más de 12 años un profesor en salud mental me lo dijo. En ese momento me dijo, acuérdate de mí, pero dentro de 10 años va a haber una crisis en salud mental.
Sí. y sin saber que existía pandemia, sucede. Eso sin pandemia. Ahora con pandemia, creo que el gobierno se va a, o los gobiernos se van a preocupar dentro de 3, 4 años cuando veamos las consecuencias severas de esto. Pero realmente este es el momento para poder abordar estas situaciones. Te comento, por ejemplo, me contactaron de una universidad, la universidad más prestigiosa de Costa Rica, que se llama la Universidad de Costa Rica, para que precisamente vaya a darle una charla a chicos de primer ingreso de la universidad, porque resulta que estos chicos llegaron el primer día de universidad acompañados de sus papás. Los ponen a hacer exposiciones, a presentar temas, a ponerse de pie, a hablar en público, a exponer sus trabajos, a hacer sus ponencias y no pueden. Entran en unos estados de ansiedad, de angustia serios. Entonces, yo me pongo a pensar cómo van a terminar estos chicos una carrera. ¿Cuáles son los profesionales del mañana? Sí. ¿Será que a vos y a mí nos va a tocar trabajar hasta los 80? Muy seguramente. Porque estos chicos vienen con una serie de deficiencias que ni nosotros, con los procesos de crianza de nuestros padres, con las deficiencias emocionales, con las deficiencias de herramientas, o sea, tuvimos que echarnos la vida al hombro y decir, vamos para adelante, Ujú. sea como sea y salga como salga, pero aprendimos ciertas estrategias para lidiar. Es que estos chicos no las aprendieron. Se les vio interrumpida su adolescencia, se les vio interrumpida esta fase circunstancial de la vida. No aprendieron a que alguien se les parara al frente y le dijera, es que me gustas. O que alguien les dijera, me caes tan mal que no te soporto. O que se sacaran una mala nota al frente de la profesora y la profesora le diga, ¿qué hiciste? No lo aprendieron Ujú. porque no hubo otro par para que haya esa bidireccional. Los metimos en la casa y les dimos clases virtuales a los que les dieron clases virtuales y a los que no, nada. O sea, convivieron con papá y mamá, que si en un núcleo familiar era ay, mi amor, sí, mi vida, sí, esto, sí, el otro. Pero si más bien era un cero a la izquierda, si más bien lo dañaban, si más bien lo insultaban, si más bien incomodaba, si más bien lo estresaban, ¿qué aprendió? Eso. Y a vivir así. ¿Y qué Bueno, hacemos ahora? sí. Oye, pues está súper interesante y creo que nos podemos pasar horas hablando de esto y sería genial que pudiéramos hacerlo, pero llegamos a la sección del comercial descarado. Aquí en el comercial descarado, pues obviamente si estás haciendo algún tipo de presentaciones aquí en México, es el momento de que nos digas dónde vas a estar, cuándo vas a estar. Eh, Me interesa mucho que nos digas cómo podemos acceder a esta guía, dónde la podemos descargar o cómo la podemos descargar, etcétera, en dónde te encontramos, qué redes sociales, es importante. Entonces, pues venga. Bueno, esta es la guía para que ustedes la vean. No hay otra igual. Espero que ahí se vea un poquito. Si de Ahí. repente se... Ándale, ahí está. De todas formas, bueno, aquí tengo una copia de la portada, entonces también la voy a poner Es para que la vean. exacto. Esta guía la podemos encontrar de forma física de momento porque estamos buscando cómo poder llegar a todos de una forma un poco más eficiente para aprovechar la tecnología. De momento lo que tenemos es podernos comunicar por medio de redes sociales. Ok. Aparezco en Facebook como doctora Mayela Vargas. Aparezco en Instagram como doctora-Mayela Vargas. Entonces nos pueden acceder por redes sociales, ahí están correos electrónicos, números de teléfono. La guía se encuentra aquí en México, entonces en el momento en el que alguien esté interesado, simplemente se contacta con nosotros y buscamos la forma de cómo hacérsela llegar. De momento estamos esperando a que se nos abran las puertas para poder realizar esta serie de talleres y de conferencias
Nos encantaría poder llegar a los centros educativos, así que si alguien está escuchándonos o viéndonos y está interesado en que podamos abordar este tema en su comunidad, en su alcaldía, en su escuela, en su centro educativo, pues que nos contacten por redes sociales para poder acercarnos un poco más. En el momento en el que podamos hacerlo de modo privado, poner nosotros, organizarnos en estos talleres, pues entonces también lo estaremos colocando en nuestras redes sociales para poder hacerlo más acceso a todo el que nos pueda seguir. Así que los invito a seguirlos, a seguirnos en mis redes sociales para que estén mucho más informados en el caso de que se vayan dando estas posibilidades. Y ahí está esta guía que está súper interesante, súper práctica, que es para toda la familia y ojalá todos puedan obtenerla para que podamos trabajar un poquito más este tema que a final de cuentas nos inmiscuye a todos. Sí, sería estupendo. Y pues bueno, si alguien está interesado, ¿cuánto tiempo más vas a estar aquí en México? Estoy en México hasta el 12 de mayo y estoy yendo y viniendo, así que aquí también está mi oficina, aquí también está mi manager y mi representante, entonces estoy yendo y viniendo, entonces eso no es ningún problema, nosotros nos ponemos de acuerdo y podemos concretar, siempre estamos abiertos a las posibilidades de poder acercarnos a la gente, porque como te dije, para mí es más importante el poder hacer un cambio y el poder comprender, que la gente comprenda más bien cómo está la situación hoy en día y la importancia de poder trabajar en el aquí y en el ahora con los chicos y los adolescentes. Perfecto, me parece increíble y pues vamos a promover esta guía y vamos a promover tu charla. Entonces, pues nada, agradecerte mucho que nos hayas pues regalado estos momentos contigo, esta plática. Es muy enriquecedora, es muy importante, sobre todo para los jóvenes, para los papás, para las mamás y para todas las mujeres que pues efectivamente, empoderarse y tomar control y las riendas de su vida y de su profesión siempre es importantísimo, ¿no? Para que sea más justo todo esto. Así es. Pues Mayela, ¿algún último mensaje antes de irnos? No se nos olvide que fuimos adolescentes y tratemos de siempre ponernos al nivel de los chicos para poder escucharlos y comprenderlos en casa. Abramos el canal de comunicación que siempre tienen algo que enseñarnos y algo en que necesitan de nosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias Mayela, gracias por estar con nosotros. Y a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando a través de YouTube Podcast y a través de Spotify y otros canales de podcast, pues nos vemos la próxima con algún tema digital. Así que sé bueno, cuídate y hasta la próxima. Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital.